Hermanos, este es el segundo de los institutos de enseñanza pastoral que tratan de los 10 mandamientos. Muchos de ustedes ya tomaron el primero de estos 2 institutos de enseñanza pastoral el año pasado con Bruce Yoko, sobre la moral cristiana. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y voy a empezar esta noche con un breve resumen de unas perspectivas importantes, claves, sobre los 10 mandamientos para ayudarnos a ubicarnos en nuestro estudio de esta semana sobre la gloria de Dios. Los 10 mandamientos no son las reglas del Antiguo Testamento ya superadas por Jesús en el Nuevo Testamento con sus 2 mandamientos de amor. No sé si ustedes habían escuchado eso alguna vez, pero hay gente que dice, los 10 mandamientos, eso es del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con nosotros, ahora tenemos los 2 mandamientos de amor. Qué bonito. Pero lo que se puede ver muy claramente, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, es que toda la enseñanza sobre la moralidad cristiana se basa, hasta el día de hoy, en los 10 mandamientos. Siguen siendo fundamentales para nosotros. Y de hecho, lo que Jesús enseña de sus 2 mandamientos de amor viene directamente del Antiguo Testamento. Está citando el Antiguo Testamento. Y esos 2 mandamientos de amor resumen los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de eso, de esa perspectiva? Entonces, lo vemos muy claramente en Mateo, capítulo 22. Uno de los fariseos pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden, o en otras versiones de la Biblia, dependen toda la ley y los profetas. Los otros mandamientos, todo lo que existe en el Antiguo Testamento, todo depende de estos 2 mandamientos. Es una perspectiva muy importante que el Señor está ofreciendo, pero no es algo totalmente novedoso ni revolucionario. En cierto modo, hasta los mismos fariseos entendían que era así. Por ejemplo, en el pasaje paralelo, en Marcos capítulo 12, el mismo escriba dice, muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único, como hemos ya estudiado en la primera serie, la unicidad de Dios. Él es único, no hay otro fuera de Él. Amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Estoy de acuerdo con tu respuesta. Entonces, esta es una perspectiva desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, que es muy importante que entendamos muy bien como fundamento de todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos estudiando en esta semana. Creo que ya hemos visto, voy a una vez más resumir brevemente, esos 2 mandamientos fundamentales que Jesús nos da, vienen del Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 6, el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Levítico, capítulo 19, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. Entonces,
como dijimos en el año pasado, hay una antigua tradición que dice que las 2 tablas que el Señor dio a Moisés en Sinaí, 2 tablas de piedra, pues contenían los 10 mandamientos. En una tabla venían los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo, con el segundo mandamiento grande. Y son esos mandamientos que estudiamos el año pasado. La primera tabla contenía los mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios. Entonces, en este curso estamos estudiando esos mandamientos. Queremos aprender desde las mismas Escrituras, desde los mandamientos que el Señor ha dado a su pueblo. La respuesta, quizás la respuesta más importante que podríamos tener. ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué enseña el Señor mismo a su pueblo sobre cómo podemos amar a Dios? Hermanos, de esto se trata. ¿Qué podría ser más importante para nosotros? ¿Qué pregunta más fundamental podríamos hacer? Bueno, ya empezamos este Instituto de Enseñanza Pastoral con 4 charlas, 4 pláticas de la serie de las Escrituras, donde tratamos de preguntarnos, ¿quién es este Dios que debemos amar? ¿Quién es este Dios que es el objeto de estos mandamientos de la primera tabla? Y estudiamos algunos de los atributos de nuestro Dios. Los atributos estrechamente relacionados con su gloria y que tenemos que entender para relacionarnos con Él según sus mandamientos. Entonces hablamos de su unicidad y la importancia de entender que Dios es uno, es único. Hablamos de su celo, de su justicia y de su amor comprometido. Ahora en esta noche vamos a iniciar las otras 2 series del Instituto de Enseñanza Pastoral sobre la gloria de Dios. La primera serie se llama Las Verdades Básicas y la segunda serie se llama El Enfoque Pastoral. Y voy a dar la primera charla de cada serie en esta noche. Y las 2 son un poco en la línea de una introducción a todos los mandamientos, un poco más generales, ojalá un poco cortitas también, espero que sí. Y al mismo tiempo dándonos una visión más global sobre lo que el Señor nos quiere enseñar en respuesta a esa pregunta fundamental: ¿cómo amar a Dios? Ahora sí vamos a cambiar la tabla. Entonces, la estructura de cada plática en estas 2 series es bastante sencilla y bastante como consistente. Vamos a saber para dónde vamos, de qué se trata, para no perdernos, que entendamos desde ahora. Entonces, en verdades básicas, cada plática tendrá la misma estructura, será así. Después de una introducción, primero, ¿qué es la importancia del área de este mandamiento? ¿Por qué es tan importante este mandamiento? ¿Okay? La primera parte de la charla. Segunda parte, el significado del mandamiento. ¿Qué quiere decir el mandamiento en sí? ¿Qué quieren decir las palabras del mandamiento? ¿Qué es el punto?